Una anciana negra es humillada y obligada a arrodillarse en medio de la calle. Los agentes de policía se deleitan en su poder mientras la multitud a su alrededor observa en silencio, pero un evento inesperado lo cambia todo. ¿Hasta dónde puede llegar la impunidad y qué sucede cuando alguien decide romper el silencio? Suscríbete para descubrir la secuela y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Martha se ajustó su bufanda gastada contra la fría brisa de la tarde mientras caminaba a casa desde la biblioteca de la pequeña ciudad, su destino habitual después de un largo día de trabajo voluntario. A los 71 años, hacía tiempo que se había ganado el respeto de quienes la rodeaban, conocida por su cálida sonrisa y su comportamiento sabio. Martha exudaba una fuerza silenciosa que desmentía las luchas que había enfrentado durante las décadas que había vivido en esta ciudad, toda su vida viéndola cambiar lentamente, viendo nuevas caras, nuevos edificios y, sin embargo, algunas cosas parecían que nunca cambiarían en absoluto. El sol se había puesto hace solo unos momentos, dejando atrás rayas de color naranja oscuro y púrpura en el cielo, arrojando a la ciudad un suave resplandor crepuscular. Normalmente, encontraba consuelo en las vistas familiares de la pequeña ciudad del sur con sus edificios de ladrillo y calles bordeadas de robles, pero esta noche, una sensación inquietante le picaba en el fondo de la mente. Las calles parecían más vacías de lo habitual y los sonidos habituales de las conversaciones vespertinas y el tráfico distante se sentían amortiguados, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Su paseo la llevó a través de un pequeño parque casi desierto que atravesó incontables veces antes de que las hojas caídas esparcidas a lo largo del camino crujieran bajo sus pies, rompiendo la quietud, y cuando pasó por la antigua fuente en el centro del parque, la sensación de inquietud de Martha creció. La fuente con su piedra desconchada y la hiedra arrastrándose a lo largo de su base era un hito familiar, una reliquia reconfortante de su infancia, pero esta noche se sentía siniestra. Su agua silenciosa como un ojo que la miraba aceleró sus pasos, diciéndose a sí misma que no fuera tonta, pero la sensación persistió. En una esquina notó un solitario coche patrulla estacionado a poca distancia, sus faros cortando la luz tenue. La presencia del coche era extraña. Esta parte de la ciudad rara vez veía mucha actividad policial, especialmente no en las horas tranquilas de la noche. El corazón de Martha latía un poco más rápido, un leve eco de viejos miedos, recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo, pero nunca olvidado. Realmente había pasado toda su vida navegando por las sutilezas del prejuicio, entendiendo cuándo estar en silencio, cuándo mantenerse erguida y cuándo retirarse de una situación completamente quieta. Mientras se acercaba no podía quitarse la sensación de que la estaban observando, tratando de mantener la compostura. Martha continuó caminando, echando solo una mirada rápida al coche patrulla. Los oficiales dentro parecían absortos en la conversación, pero uno de ellos, un hombre fornido con una mirada penetrante, giró la cabeza justo cuando ella pasó. Por un breve momento escalofriante, sus ojos se encontraron y Martha sintió un destello de algo entre curiosidad y malicia en su expresión. Sus instintos le dijeron que mirara hacia otro lado, pero sostuvo su mirada un momento más. Su resolución se negó a vacilar. Luego, regresó a su camino, determinada a no dejar que la amenaza silenciosa la intimidara, pero la sensación de ser seguida se hizo más fuerte con cada paso. Era más que solo una sensación, era la culminación de años de cautela aprendida, de saber cuán rápido las circunstancias podían cambiar de pacíficas a peligrosas. Su ritmo se aceleró a medida que se acercaba al borde del parque. Sus ojos se enfocaron en las luces distantes de la casa, a solo unas cuadras de distancia, pero antes de que pudiera llegar a la carretera principal, el coche patrulla avanzó, sus faros ahora completamente iluminando su camino. Martha congeló sus manos apretando la correa de su bolso cuando el auto se detuvo directamente a su lado. Las puertas se abrieron al unísono y dos oficiales salieron, sus movimientos lentos y deliberados como depredadores, acercándose a su presa. El hombre que la había mirado fijamente antes ahora estaba directamente en su camino, y sintió una ola de pavor apoderarse de ella. Su etiqueta con su nombre decía Verde, y su expresión era de desprecio apenas velado. Su compañero, un oficial más joven con una mirada ligeramente incierta en sus ojos, lo siguió de cerca, pero mantuvo su mirada desviada como si se sintiera incómodo con lo que estaba a punto de desarrollarse. Tarde, señora oficial Verde, dijo, su tono demasiado educado, un tono burlón, amenazante a través de las palabras. Salimos a dar un paseo, ¿estamos? Martha forzó una sonrisa tranquila, aunque su corazón estaba acelerado. Sí, oficial, solo volviendo a casa después del turno en la biblioteca. Green levantó una ceja mirándola de arriba abajo, como evaluándola. Un poco tarde para que una mujer de tu edad salga sola, ¿no crees que estoy acostumbrada?, respondió tratando de mantener su voz firme. Viví aquí toda mi vida, conozco las calles mejor que la mayoría. Oh, no dudo de eso, dijo Green con una sonrisa. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, pero verás que ha habido alguna actividad sospechosa en esta área recientemente, y es mi trabajo mantener las cosas seguras, ¿lo entiendes, no? Martha sintió su pulso acelerarse, podía sentir hacia dónde se dirigía esta conversación, pero se mantuvo firme. Lo entiendo, oficial, pero no he hecho nada malo. La sonrisa de Green se ensanchó. Gracioso, no es gracioso como los que dicen inocencia, siempre tienen algo que ocultar.
El oficial más joven se movió incómodo lanzando una mirada cautelosa a Green. Tal vez deberíamos dejarla ir, oficial murmuró, pero Green lo silenció con una mirada fulminante. El corazón de Martha se hundió. Había visto hombres como Green antes, hombres que ejercían la autoridad como un arma, que prosperaban con la intimidación y el miedo. Había pasado su vida aprendiendo a navegar alrededor de personas como él, pero esta noche los años se sentían pesados sobre sus hombros. Sintió que Green no tenía intención de dejarla irse sin luchar. Ya sabes, Green, dijo su voz bajando a un tono más amenazante, el respeto llega lejos, y desde donde estoy parado parece que tienes mucho que aprender en ese departamento. Hizo una pausa dejando que las palabras se asimilaran, y luego continuó, tal vez deberías arrodillarte y disculparte. Muestra un poco de humildad. Las palabras la golpearon como una bofetada. Martha sintió que sus mejillas ardían, la indignidad de la demanda mezclándose con una ira amarga y aguda. Podía sentir el peso de sus palabras presionando su exigente sumisión, despojándola de su dignidad frente a todos. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse, atraída por las voces elevadas y la danza agresiva de los oficiales. La gente miraba, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie dio un paso adelante para intervenir. Martha tragó saliva luchando por mantener la voz tranquila. No tengo nada de qué disculparme, dijo en voz baja pero con firmeza. Podía sentir las miradas de la multitud sobre ella, el juicio colectivo y la indiferencia que parecían rodearla. La expresión de Green se endureció, dio otro paso más cerca, obligándola a retroceder hasta que sintió la áspera corteza de un árbol contra su columna vertebral. Oh, creo que sí, señora, porque si no, las cosas podrían ponerse un poco desagradables para todos nosotros. La mente de Martha se aceleró, los recuerdos inundaron sus pensamientos, escenas de su infancia, momentos en los que había presenciado a sus padres enfrentando situaciones similares, el desafío silencioso de su padre, las palabras susurradas de coraje de su madre. Había pasado toda su vida preparándose para momentos como estos, pero ahora, frente a la mirada inquebrantable de Green, en la multitud expectante, sintió que una ola de impotencia amenazaba con apoderarse de ella. Lentamente, de mala gana, se arrodilló sintiendo el frío suelo de imperdonable presionarse contra ella. La humillación la invadió, un sabor amargo que llenó su boca cuando miró a Green, quien la miró con una sonrisa triunfante. Vio que dijo que su voz goteaba satisfacción. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? La multitud murmuró, una mezcla de conmoción, disgusto e impotencia, ondulando a través de ellos. Algunos miraron hacia otro lado incapaces de soportar la vista, otros simplemente se quedaron mirando como si estuvieran paralizados por el espectáculo de una mujer orgullosa humillada. Pero cuando Martha se arrodilló allí, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Una chispa de resistencia se encendió en su pecho. No era ajena a la humillación, a que la hicieran sentir menos que humana, pero esta vez no dejaría que la rompiera. Recordaría este momento, se aferraría a él y lo usaría como combustible para las batallas por venir. Cuando los oficiales finalmente retrocedieron, dejándola arrodillada en el suelo frío, Martha sabía que esto era solo el comienzo. Martha se levantó lentamente del suelo, la fría humedad de la tierra se aferraba a su rodilla mientras se estabilizaba, consciente de que todos los ojos de la multitud reunida estaban fijos en ella. Evitó sus miradas, no queriendo dejar que nadie viera la vergüenza y el dolor que hervía bajo su tranquilo exterior. La humillación que acababa de soportar se sentía como una herida fresca, pero en lo profundo de ella se estaba construyendo una feroz resolución. Sabía muy bien que la sumisión, por forzada que fuera, era solo otra forma de supervivencia, pero cada momento de esa supervivencia tenía un alto costo, erosionando su dignidad poco a poco mientras se enderezaba. El oficial Green estaba de pie con los brazos cruzados, mirándola con una expresión de satisfacción petulante. Su compañero más joven miró hacia otro lado, moviéndose incómodo. Su rostro era una máscara de KN, como si estuviera luchando con un conflicto que no podía expresar. La multitud murmuró su malestar colectivo, palpable, pero nadie dio un paso adelante para romper el silencio opresivo. Martha vio que varias personas en la multitud apartaban la mirada, ya sea porque no querían o no podían enfrentar la injusticia que se desarrollaba ante ellos. La mente de Martha se tambaleaba con recuerdos de décadas antes, escenas de su juventud cuando había marchado, protestado y soportado innumerables insultos, amenazas y agresiones. Había creído en lo más profundo de su corazón que esas batallas se habían librado y ganado, que su vida de lucha había llevado a un cambio real y, sin embargo, aquí estaba de nuevo frente a una multitud de testigos silenciosos, enfrentándose a un enemigo demasiado familiar. La amarga ironía de eso se retorció dentro de ella como un cuchillo, pero respiró profundamente negándose a dejar que la desesperación se apoderara de Green. Inclinó la cabeza, su sonrisa se desvaneció levemente cuando pareció notar la mirada en sus ojos, la chispa apenas contenida de desafío. ¿Qué pasa?, se burló, no esperaba que un poco de humildad fuera tan difícil. Martha encontró su mirada con una determinación de acero, obligándose a mantenerse erguida. No estoy aquí para causar problemas, oficial, dijo en voz baja, pero había un filo inconfundible en sus palabras.
he vivido en esta ciudad más tiempo que tú y sé que el bien del mal es eso. Así que la expresión de Green se oscureció y dio un paso más cerca, su voz goteaba desprecio. Tal vez pienses que estás por encima de la ley, pero aquí el respeto se gana, no se da, y todavía estás muy lejos de ganártelo, señora. El oficial más joven que estaba ligeramente detrás, Green se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos seguir adelante. Oficial Green, no creo que ella sea Green, lo interrumpió con una mirada fulminante, no le presto atención. ¿Tú piensas, Andrews, entonces por qué no me dejas manejar esto? Andrews abrió la boca como para protestar, pero la cerró rápidamente. Sus hombros se hundieron ligeramente mientras miraba hacia otro lado. Martha observó este intercambio de cerca sintiendo una oportunidad. Tal vez este joven oficial, Andrews, aún no se había insensibilizado a la crueldad que Green claramente prosperaba. Guardó esta observación decidida a recordarla en caso de que pudiera necesitar un aliado, incluso uno reacio en el futuro. Alrededor de ellos, la multitud seguía creciendo, una masa silenciosa de gente del pueblo que se había reunido por curiosidad o tal vez incluso por culpa, pero ninguno que se atreviera a hablar en la primera fila de espectadores. Martha reconoció un rostro familiar, un joven llamado Jacob, que a menudo venía a la biblioteca donde ella se ofrecía como voluntaria. Sus ojos estaban muy abiertos con una mezcla de miedo y fascinación, y por un momento sus miradas se encontraron. Martha vio un destello de algo en su expresión, un destello de empatía, tal vez incluso de coraje, pero se desvaneció rápidamente cuando miró hacia otro lado, abrumado por la intensidad del momento. Green pareció sentir el cambio en el humor de la multitud. Los murmullos inquietos que habían comenzado a ondulación a través de ellos, dio un paso atrás, inspeccionando a los espectadores con una mirada desafiante. ¿Qué están mirando todos?, espetó su voz mezclada con desprecio. ¿Tienes algo que decir? ¿Alguien aquí cree que conoce la ley mejor que yo? Nadie respondió. La multitud, acobardada e inquieta, evitó su mirada. La sonrisa de Green regresó, y volvió su atención a Martha, satisfecho de que su autoridad permaneciera incuestionable. Mira, dijo suavemente, como si solo le hablara a ella. Nadie aquí te va a ayudar, todos están aquí solo para mirar. El corazón de Martha dolía de decepción mientras miraba a las personas a las que había llamado vecinos, amigos, incluso familia. El peso de su silencio la presionó, un recordatorio de que en tiempos de verdadero conflicto las personas a menudo se vuelven hacia adentro, eligiendo la seguridad sobre la solidaridad. Pero a pesar del miedo y la vergüenza, se negó a dejar que las palabras de Green le quitaran su dignidad. Sin previo aviso, Green extendió la mano y agarró su brazo, su agarre áspero e inflexible. ¿Crees que eres una especie de mártir?, susurró su voz baja y amenazante. Podría encerrarte ahora mismo. ¿Quién me detendría? El pulso de Martha se aceleró cuando sus palabras se asimilaron. Ella sabía que podía cumplir su amenaza, sabía que cualquier resistencia podría escalar la situación más allá de control, pero un fuego ardía dentro de ella, uno que había mantenido vivo durante todos estos años. Había soportado demasiado, sacrificado demasiado para dejarse intimidar por un hombre como Green. Tomando una respiración tranquilizadora, lo miró directamente a los ojos. Puede que tengas la placa oficial, pero no tienes mi respeto. Eso es algo que nunca ganarás. El rostro de Green contorsionado por la ira, sus dedos clavándose dolorosamente en su brazo, mientras apretaba su agarre. La tensión era palpable, un momento frágil, tambaleándose al borde de la violencia. La multitud observó en silencio y temerosa mientras la escena se desarrollaba ante ellos, y luego desde atrás de la multitud sonó una voz clara y fuerte: déjala en paz. Todos se giraron para mirar mientras una mujer joven daba un paso adelante, su expresión feroz y resuelta. Martha la reconoció como Sarah, una de las residentes más nuevas de la ciudad. Sarah se había mudado aquí solo unos meses antes, pero rápidamente se había hecho conocida por su postura abierta sobre temas de justicia social, una rareza en esta tranquila ciudad conservadora. Sarah era más joven, tal vez de unos 30 años, con una fuerza tranquila que le recordaba a Martha a sí misma en su juventud. Green se volvió para mirarla, entrecerró los ojos. ¿Y quién se supone que eres? Alguien que no se quedará de brazos cruzados y verá que esto sucede. Sarah respondió con voz firme: ¿qué estás haciendo está mal y lo sabes? Un murmullo de sorpresa recorrió el cuervo cuando las palabras de Sarah atravesaron la tensión. Martha sintió una oleada de gratitud hacia esta joven que, a pesar de las probabilidades, había elegido apoyarla. El desafío de Sarah fue una chispa, un recordatorio de que todavía había personas dispuestas a hablar en contra de la injusticia, incluso cuando era más fácil permanecer en silencio. La mandíbula de Green se tensó y soltó el brazo de Martha, dando un paso hacia Sarah con una mirada intimidante. ¿Crees que puedes decirme cómo hacer mi trabajo?, exigió su voz goteando hostilidad. ¿Crees que sabes lo que se necesita para mantener esta ciudad segura? Lo que estás haciendo no tiene nada que ver con la seguridad. Sarah le devolvió la mirada sin pestañear. Se trata de control, sobre hacer que alguien se sienta pequeño porque puedes, y no lo toleraré. Martha observó con asombro cómo Sarah se mantenía firme sus palabras.
Resonando con una fuerza silenciosa que era a la vez familiar e inspiradora, el coraje de Sarah reavivó la esperanza dentro de ella, un recordatorio de que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Por un momento los años se desvanecieron y Martha se sintió como una mujer joven una vez más, hombro con otros que compartían sus convicciones. El rostro de Green se retorció de ira, pero pareció reconocer la inutilidad de una mayor confrontación. La multitud envalentonada por él. Desafío de Sarah estaba comenzando a cambiar. Murmullos de acuerdo rompiendo el silencio. Le lanzó una última mirada de odio a Martha, antes de volverse hacia su compañero. Vamos, murmuró en voz baja, y Sullivan Andrews parecía aliviado. Su rostro se suavizó mientras miraba a Martha con una mezcla de simpatía y arrepentimiento. Mientras los oficiales se retiraban a su patrulla, la multitud comenzó a dispersarse. Murmullos de incredulidad y disgusto flotando en el aire. Martha permaneció clavada en el lugar. Su corazón latía con fuerza mientras la tensión disminuía lentamente. Sarah se acercó a ella, su expresión se suavizó mientras colocaba una mano tranquilizadora sobre el hombro de Martha. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Martha asintió con la cabeza. Su voz se atascó en su garganta mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Gracias, susurró sintiendo el peso de la gratitud y el alivio asentarse sobre ella. No sé qué habría pasado si no hubieras hablado. Sarah sonrió con una expresión cálida y alentadora que llenó a Martha de una sensación de esperanza. A veces, solo se necesita una persona para marcar la diferencia, respondió suavemente. Has pasado tu vida defendiendo a los demás, Martha. Ya es hora de que alguien te defienda. Martha sintió que se le formaba un nudo en la garganta, conmovida por las palabras de Sarah y la fuerza de su convicción. Miró a su alrededor. A la calle, ahora vacía, los restos de la confrontación persistían en el fresco aire de la tarde. El dolor y la humillación aún estaban frescos, pero sabía que esta noche había sido un punto de inflexión, un recordatorio de que la lucha por la justicia continuaba y que incluso en sus últimos años no estaba sola en esta lucha. Mientras ella y Sarah se alejaban una al lado de la otra, Martha sintió un renovado sentido de propósito. No sería silenciada ni dejaría que las injusticias del pasado definieran su futuro. Con aliados como Sarah a su lado, sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que juntos podían forjar un camino hacia un mañana mejor. Martha se alejó del parque con Sarah a su lado. Cada paso llevaba el peso de la humillación, atenuado ligeramente por la valiente intervención de la joven. La presencia de Sarah era un alivio, un recordatorio de que incluso en momentos de oscuridad había personas dispuestas a defender lo que era correcto, pero la ira y la vergüenza de su encuentro con el oficial Green todavía hervían a fuego lento debajo de la superficie, proyectando una sombra sobre la pequeña comodidad. Sintió que los eventos de esa noche habían dejado un sabor amargo, y Martha no pudo evitar reproducir las palabras de Green en su mente. Había sentido la intención cruda detrás de ellos, el prejuicio profundamente arraigado que parecía resumar de cada uno de sus gestos en su larga vida. Había visto muchas caras como las suyas, retorcidas con odio y desdén, caras que parecían deleitarse en el dolor que infligían, pero esta noche, por primera vez en años, se había visto obligada a soportarlo todo de nuevo. Recordó que las batallas que creía que habían quedado atrás todavía acechaban, esperando una oportunidad para resurgir mientras se acercaban a su pequeña y desgastada casa en las afueras de la ciudad. Sarah tocó el brazo de Martha suavemente, sacándola de sus pensamientos. Martha, ¿quieres que entre contigo?, preguntó suavemente. No me importa quedarme si necesitas hablar con alguien. Martha forzó una sonrisa aunque su corazón todavía estaba pesado. Lo aprecio, Sarah, de verdad, pero creo que solo necesito un poco de tiempo para mí. Sarah asintió con la cabeza, su expresión era comprensiva. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme, no deberías tener que pasar por esto sola. La sonrisa de Martha se volvió un poco más cálida, el peso de la gratitud aligera su espíritu solo un poco. Gracias, Sarah, no sabes cuánto significa para mí que te hayas levantado allí atrás, era lo mínimo que podía hacer. Sarah respondió a la gente como Green, son peligrosos y si no nos enfrentamos a ellos, seguirán haciendo esto a la gente, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Martha asintió con la cabeza, un destello de resolución se encendió en su corazón. Tienes razón, he pasado demasiado tiempo de mi vida poniendo la otra mejilla, pero tal vez sea hora de comenzar a levantarse de nuevo. Con un último y tranquilizador apretón de su mano, Sarah se fue dejando a Martha sola con sus pensamientos. El silencio de su hogar se sentía pesado presionando a su alrededor mientras se movía por las pequeñas habitaciones tenuemente iluminadas. Todavía podía sentir el agudo aguijón de las palabras de Green, la forma en que la había mirado con esa crueldad fría y calculada, era como si hubiera disfrutado reduciéndola y despojándola de su dignidad para que todos lo vieran en la tranquila soledad de su sala de estar. Martha se sentó, dejándose sentir todo el peso de los eventos del día. Sus pensamientos se desviaron hacia el pasado, a momentos en los que se había visto obligada a soportar un trato similar. Los recuerdos que había tratado de enterrar durante mucho tiempo comenzaron a surgir inesperadamente pero dolorosamente. Momentos vívidos de su juventud cuando la habían hecho sentir pequeña para disculparse por su propia existencia.
Para fingir que de alguna manera era menos merecedora de respeto y decencia, recordó a su padre, sus fuertes manos agarrando las suyas mientras le decía que nunca dejara que nadie le quitara su orgullo, recordó la tranquila resiliencia de su madre, la forma en que había soportado tanto con una gracia que desafiaba la crueldad del mundo que la rodeaba. Esos recuerdos le trajeron una pequeña sensación de consuelo, pero también le recordaron la promesa tácita que se había hecho a sí misma hace tantos años, una promesa de que nunca más permitiría que nadie la despojara de su dignidad mientras la noche avanzaba. Martha se encontró cada vez más inquieta, sabía que no podía simplemente quedarse sentada y aceptar lo que había sucedido, pero también sabía que enfrentarse a alguien como Green no sería fácil. Los hombres como él tenían el poder de la insignia, y todo el pueblo parecía volverse ciego. Ojo a sus acciones. Martha había pasado toda su vida luchando, pero esta vez se sentía diferente. Ahora era mayor, cansada de años de lucha, y la idea de enfrentarse a Verde de nuevo la llenaba de un profundo temor. Persistente a la mañana siguiente, Martha se despertó temprano, su mente todavía nublada por los acontecimientos de la noche anterior, pasó su rutina matutina en una niebla, sus pensamientos dispersos y pesados, pero mientras hacía sus tareas un sentido de resolución comenzó a asentarse sobre ella. Ya no podía permitirse el lujo de dejar que gente como Verde continuara sin control. Si se quedaba callada ahora solo lo envalentonaría, haciéndole más fácil victimizar a otros. Su resolución se fortaleció más tarde ese día cuando se aventuró a la tienda de comestibles local. Mientras navegaba por los estantes, notó las miradas de algunas caras familiares, vecinos y conocidos que claramente habían oído sobre el incidente en el parque. Algunos evitaban su mirada mientras que otros la miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. El peso de su escrutinio la hizo sentir pequeña, como si estuviera una vez más arrodillada en él. Suelo frío, obligada a soportar su juicio, pero luego cuando dobló una esquina cerca de la sección de productos agrícolas, vio un rostro familiar. Jacob, el joven que había estado entre la multitud la noche anterior, se paró torpemente junto a las manzanas. Sus manos se movían nerviosamente cuando la vio. Martha dudó, sin saber si acercarse a él, pero Jacob se movió primero, caminando con una expresión de tranquila determinación. Martha, lo siento, dijo su voz apenas por encima de un susurro, debería haber hecho algo, debería haber no sé tratado de detenerlo. Martha le ofreció una sonrisa gentil, aunque el dolor en su corazón todavía estaba crudo. Está bien, Jacob, estabas ahí. A veces solo dar testimonio es suficiente. Sacudió la cabeza, su expresión preocupada. No sé si eso es verdad. Podría haberme levantado como lo hizo Sara, pero tenía miedo. El miedo es algo poderoso. Martha respondió suavemente. Ha mantenido a mucha gente en silencio durante mucho tiempo, pero eres joven, Jacob, tienes tiempo para aprender y crecer, y tal vez la próxima vez encuentres la fuerza para hablar. Jacob la miró, un destello de esperanza se iluminó en sus ojos. Tal vez, murmuró, pero no deberías haber tenido que pasar por eso. Ninguno de nosotros debería tener que verlo y mucho menos soportarlo. Martha asintió, sintiendo una oleada de gratitud por Jacob. Palabras no era mucho, pero era algo, un pequeño destello de apoyo en una ciudad que tan a menudo hacía la vista gorda ante la injusticia. Cuando se separaban, sintió un renovado sentido de determinación. No podía permitir que las acciones de Green quedaran sin cuestionar. Se lo debía a sí misma, a sus padres y a todas las personas que habían sufrido un trato similar a lo largo de los años. Durante los siguientes días, Martha comenzó a prepararse para la inevitable confrontación que sabía que se avecinaba. Comenzó acercándose a algunos amigos cercanos, aquellos que sabía que compartían sus creencias y su deseo de justicia. Silenciosamente reunió apoyo, compartiendo su historia, alentando a otros a apoyarla. Sabía que enfrentar a Green sola sería peligroso, pero con el respaldo de la comunidad tenía más posibilidades de desafiar su autoridad. Sin embargo, Green parecía sentir su creciente resolución y sus tácticas de intimidación comenzaron a intensificarse. Pasaba por su casa tarde en la noche, las luces de su patrulla destellaban siniestramente a través de sus ventanas o la seguían en sus recados, siempre asegurándose de que ella fuera consciente de su presencia. La amenaza silenciosa era clara: si se atrevía a hablar, él haría de su vida una pesadilla viviente. La tensión alcanzó un punto de quiebre una noche cuando Martha estaba caminando a casa después de una reunión con Sara y algunos otros partidarios. Mientras caminaba por la calle vacía, notó un auto familiar estacionado en la esquina. Su corazón se hundió cuando reconoció el vehículo de patrulla de Green, su forma sombría visible detrás del volante. No se acercó a ella, pero su mera presencia fue suficiente para enviarle un escalofrío por la columna vertebral. Aceleró su paso, sintiendo el peso de su mirada mientras se apresuraba hacia su casa esa noche. Martha yacía despierta en la cama, su mente corría por el miedo y la ira. Sabía que Green estaba tratando de quebrarla para obligarla a someterse a través de la intimidación, pero también sabía que ceder ahora solo empeoraría las cosas. Si le permitía ganar, sería ser una victoria no solo para él, sino para todos aquellos que prosperaron con el miedo y el odio. En las primeras horas de la mañana, cuando el amanecer comenzó a despuntar sobre la ciudad, Martha tomó una decisión. Ya no sería una víctima silenciosa,
se enfrentaría a Green sin importar el costo, recurriría a la fuerza de sus antepasados, la resistencia de sus padres y el apoyo de los pocos aliados que había reunido. Esta lucha no sería fácil, pero estaba preparada para enfrentar lo que fuera. Que se avecinara cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de su ventana, arrojando un cálido resplandor dorado a través de su habitación. Martha sintió una oleada de determinación que había soportado tanto en su vida, y que también soportaría esto con una respiración profunda. Se levantó de su cama lista para enfrentar la batalla que la esperaba. Martha se despertó con una determinación tranquila pero feroz. La resolución que había encontrado en las primeras horas de la mañana no había vacilado. En todo caso, solo se había vuelto más fuerte. Sabía que las tácticas de intimidación de Green solo se intensificarían, que sus amenazas permanecerían sobre ella como una nube oscura, pero Martha había decidido de una vez por todas que ya no sabría doblegarse al miedo. Era hora de mantenerse firme. Su primer paso fue acercarse a Sarah, que había demostrado tanto coraje esa noche en el parque. El apoyo de Sarah significaba el mundo para Martha, no solo por su desafío contra Green, sino por el simple acto de solidaridad. Martha estaba segura de que con Sarah a su lado podría unir a otros a su causa, en la que había vivido demasiado tiempo en silencio, y ahora con el coraje de la generación más joven de pie con ella sintió que su voz se hacía más fuerte. Llamó a Sarah esa mañana, su voz firme y firme. He tomado una decisión, Martha, le dijo. No dejaré que Green se salga con la suya con lo que está haciendo, pero no puedo hacerlo sola. Sarah no dudó. No tienes que hacerlo, Martha, estoy contigo, lo que sea que necesites lo haremos juntos. Juntos decidieron reunir un pequeño grupo de personas con ideas afines, aquellos que habían experimentado o presenciado la injusticia en la ciudad, pero que hasta ahora se habían sentido impotentes para actuar. Martha sabía que la clave para enfrentar a Green estaba en la unidad, en la fuerza colectiva de las personas que se habían cansado de vivir con miedo. Con la ayuda de Sarah, comenzó a acercarse a otros amigos, vecinos, incluso extraños que habían oído hablar de lo que había sucedido y estaban ansiosos por brindar su apoyo. El grupo se reunió en la trastienda de un centro comunitario local esa noche, un espacio modesto lleno de sillas plegables y algunos viejos carteles polvorientos sobre eventos de la ciudad, pero el entorno humilde no pudo apagar la energía en la habitación. Cada persona allí tenía una historia. Un pedazo del tapiz de prejuicios tácitos y temores persistentes de la ciudad. Algunos dudaron al principio, lanzaron miradas cansadas alrededor de la habitación, inseguros de en quién podían confiar. Pero cuando Martha comenzó a hablar, la duda y el miedo comenzaron a disolverse. Martha compartió su historia con una fuerza tranquila, contando los eventos de esa noche con una franqueza que no dejó lugar a la piedad. Sus palabras pintaron una imagen vívida de la intimidación y la crueldad de Green, de la fría satisfacción que había tenido al humillarla. Habló de la historia que había llevado consigo, el peso de las luchas pasadas y el deseo de finalmente enfrentarse a las fuerzas que la habían mantenido a ella y a tantos otros en silencio durante tanto tiempo. Mientras hablaba, los demás en la habitación comenzaron a abrirse y compartir sus propias experiencias. Algunos relataron enfrentamientos con Green y otros oficiales que parecían pensar su placa les daba el derecho de actuar sin consecuencias. Otros hablaban del racismo silencioso que había enconado en la ciudad durante años, de los pequeños desaires e indignidades que se habían visto obligados a soportar. Estaba Jacob, el joven que había observado en el parque, cuyo rostro aún tenía rastros de culpa. Habló de la vergüenza que sentía por no dar un paso adelante, por permitir que el miedo lo mantuviera en silencio, pero Martha lo tranquilizó diciéndole que el coraje era un viaje y que cada paso adelante, sin importar cuán pequeño fuera, era una victoria en sí mismo. Y estaba Emma, una madre soltera que había visto a su hijo adolescente pasar por Green, sin ninguna razón más que el color de su piel. Se había sentido impotente para protegerlo, sabiendo que cualquier resistencia podría empeorar las cosas. Agarró la mano de Martha mientras hablaba, su voz temblaba, pero estaba llena de un profundo sentimiento tácito. Fuerza. La sala zumbó con historias compartidas y afirmaciones silenciosas. La cola de cada persona agregó una nueva capa al tapiz de justicia. Estaban construyendo una verdad colectiva que ya no permitirían que fuera ignorada. La energía en la sala creció, una fuerza tangible de solidaridad y resolución, y Martha sintió su propia fuerza aumentando con cada palabra. Juntas, comenzaron a formar un plan. Se acercarían al ayuntamiento, exigirían una investigación formal sobre las acciones de Green, y reunirían firmas de la gente del pueblo para demostrar que ya no tolerarían el abuso de poder. El plan era simple, pero era un primer paso, una forma de hacer oír sus voces en un pueblo que con demasiada frecuencia había hecho la vista gorda ante sus propios fallos. Cuando la reunión terminó, Sarah llevó a Martha a un lado. Necesitaremos más que firmas para derribar a Green, dijo en voz baja. Tiene conexiones, él ha protegido. Martha asintió, entendiendo la verdad de las palabras de Sarah. Green estaba profundamente arraigado en la estructura de poder del pueblo, con amigos y aliados que lo defenderían, pero Martha también sabía que por primera vez en su vida no estaba sola en esta lucha. Los días que siguieron fueron tensos. Martha y su grupo trabajaron incansablemente reuniendo firmas,
Hablando con los vecinos y compartiendo sus historias, algunas personas los apoyaron abiertamente, mientras que otros solo ofrecieron un aliento silencioso por miedo a las represalias. Los susurros de resistencia se extendieron por la ciudad llenando el aire con una sensación de anticipación, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar, pero Green no se quedó atrás. Parecía sentir la creciente oposición y respondió con una campaña de intimidación silenciosa pero implacable. Los autos patrulla comenzaron a aparecer afuera de las casas de los que habían asistido a la reunión, golpes a altas horas de la noche en las puertas, preguntas sobre actividades sospechosas y amenazas veladas se convirtieron en hechos comunes. La atmósfera en la ciudad se tensó, una batalla silenciosa librada en las sombras mientras Green buscaba mantener su control del poder. Una noche, cuando Martha caminaba a casa después de otra reunión, sintió un escalofrío familiar recorrer su columna vertebral. Dobló una esquina solo para encontrarse cara a cara con Green, su auto patrulla al ralentí detrás de él, se paró en medio de la acera, los brazos cruzados, sus ojos fríos y sin pestañear. ¿Yendo a algún lado, Martha?, preguntó, su voz goteaba con fingida cortesía. Martha se mantuvo firme negándose a dejar que él viera su miedo. Solo yendo a casa, respondió con su voz firme. Green dio un paso más cerca invadiendo su espacio personal. Ya sabes, Martha, algunas personas no saben cuándo parar, provocan problemas pensando que están haciendo algo noble, y todo lo que terminan haciendo es complicarse la vida. Ella encontró su mirada sin pestañear. Si alguien está haciendo la vida más difícil para la gente de esta ciudad eres tú, oficial verde. Un destello de ira cruzó su rostro y por un momento Martha vio el odio crudo acechando debajo de su exterior pulido. Cuidado, Martha dijo. Suavemente, no querrías que sucediera algo desafortunado. Martha sintió que su corazón se aceleraba pero se negó a dar marcha atrás. Sostuvo su mirada dejándole ver la determinación en sus ojos. No te tengo miedo, verde, puedes intentar asustarme pero he pasado por cosas peores, y no me detendré hasta que se haga justicia. La expresión de verde se oscureció pero dio un paso atrás, su boca se torció en una mueca de desprecio. Ya veremos sobre eso, murmuró antes de darse la vuelta y caminar de regreso a su auto. Mientras se alejaba, Martha sintió una oleada de alivio mezclada con un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba más decidida que nunca a llevarlo a cabo. En los días que siguieron a la campaña por la justicia continuaron ganando impulso con cada día que pasaba. El grupo de Martha logró reunir cientos de firmas suficientes para obligar al ayuntamiento a reconocer sus preocupaciones, pero las tácticas de intimidación de Green no cesaron, y cada miembro del grupo se encontró atacado de alguna manera. La casa de Martha fue vandalizada una noche, sus ventanas rotas y su porche delantero pintado con mensajes de odio. Se despertó y encontró su pequeño santuario desfigurado, un duro recordatorio de la batalla que estaba librando, pero en lugar de disuadirla, el acto de agresión solo alimentó su determinación. Reparó el daño ella misma negándose a dejar que Green y sus aliados la vieran debilitada. A medida que se difundía la noticia de la campaña, más personas se unían a su causa trayendo consigo historias de injusticia que pintaban un retrato condenatorio de las acciones de Green. El impulso era innegable y Martha podía sentir que la marea comenzaba a cambiar por primera vez en años. Sintió un rayo de esperanza, una sensación de que a pesar de las probabilidades, la justicia finalmente podría estar a su alcance, pero también sabía que Green no se rendiría sin luchar. La presión que ejercía sobre ella y sus partidarios solo se intensificó y cada día traía nuevos desafíos, nuevas amenazas. La batalla estaba lejos de terminar, pero Martha estaba lista para lo que fuera que le aguardara en los momentos tranquilos de la noche mientras se preparaba para la lucha del día siguiente. Martha se encontró pensando en sus padres, en la fuerza que le habían transmitido. Sabía que estarían orgullosos de ella, que estarían a su lado en espíritu mientras continuaba su lucha por la justicia, y cuando se acostó a descansar, sintió una sensación de paz al saber que ya no estaba sola en esta lucha, tenía aliados, amigos y una comunidad que finalmente comenzaba a despertar a la verdad. Martha había elegido su camino y lo llevaría hasta el final sin importar el costo para la ciudad. La reunión del consejo estaba repleta esa noche. Se había corrido la voz rápidamente de que el grupo de Martha había reunido suficientes firmas para exigir una investigación y la anticipación era palpable. La multitud era una mezcla de los que creían en la causa, los que habían venido por curiosidad y los que, como los aliados de Green, estaban allí para intimidar y desanimar. Martha se sentó cerca del frente con Sarah a su lado. Sus manos descansaban sobre una pila de papeles que contenían los nombres de cada persona que la había acompañado. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miraba a su alrededor, sintiendo tanto el peso de la responsabilidad como la fuerza de la comunidad detrás de ella. Este era el momento por el que habían luchado. La culminación de sus incansables esfuerzos para exponer la verdad. Los miembros del consejo entraron en fila tomando asiento con un aire de autoridad. A la cabecera de la mesa se sentó el alcalde. Salve, un hombre con reputación de diplomático pero conocido por hacer la vista gorda ante verdades desagradables.
Su expresión era impasible mientras miraba a la multitud. Su mirada se encontró brevemente con Martha antes de apartar la mirada. La reunión comenzó con las formalidades habituales. Una letanía monótona de actualizaciones de la comunidad y asuntos administrativos menores, pero la tensión en la sala era inconfundible. Energía enroscada que solo creció a medida que la agenda se acercaba al tema que los había traído a todos aquí. Finalmente el alcalde Hale se aclaró la garganta ajustándose las gafas mientras hablaba. El siguiente punto de nuestra agenda se refiere a una queja formal contra el oficial Gerald Green y la solicitud de una investigación sobre las acusaciones de mala conducta. Hizo una pausa en su tono cuidadosamente neutral. La señorita Martha Johnson ha solicitado hablar en nombre de los denunciantes. Todos los ojos se volvieron hacia Martha mientras se levantaba. Sus movimientos firmes, a pesar de los nervios que amenazaban con abrumarla, mantuvo la cabeza en alto, encontrando la mirada a los miembros del consejo con un desafío tranquilo mientras comenzaba a hablar. Gracias, alcalde Hale, y gracias a los miembros del consejo, comenzó su voz clara e inquebrantable. Estoy aquí esta noche porque la gente de esta ciudad merece saber la verdad sobre los hombres que se supone que deben protegernos. El oficial Green ha usado su posición de autoridad para intimidar, humillar y acosar a personas inocentes. Ha convertido su espalda B en un arma, una herramienta de miedo en lugar de un símbolo de seguridad. Murmullos ondearon entre la multitud, una mezcla de acuerdo e incomodidad mientras las palabras de Martha colgaban en el aire. Ella continuó, su voz cada vez más fuerte con cada frase: que he vivido en esta ciudad, toda mi vida he visto lo bueno, lo malo y todo lo demás, pero nunca pensé que vería el día en que a una persona como el oficial Green se le permitiría abusar de su poder sin consecuencias. Hizo una pausa mirando alrededor de la habitación, encontrando los ojos de aquellos que habían venido a apoyarla. No podemos dejar que esto continúe, no podemos dejar que el miedo dicte nuestras vidas. Mientras hablaba, Martha sintió la oleada de fuerza, un sentimiento de propósito que la elevó por encima del miedo y la duda. Miró a Sarah, quien le dio un asentimiento alentador, y a Jacob, que estaba sentado cerca, sus ojos llenos de admiración y respeto. Todos estaban allí por ella, porque había elegido ponerse de pie para romper el silencio que había mantenido a tantos atemorizados. Uno de los miembros del consejo, un hombre de rostro severo llamado Willis, se inclinó hacia adelante. Su expresión era escéptica. Señorita Johnson, aunque respeto su perspectiva, ¿tiene alguna evidencia concreta que respalde estas acusaciones? El oficial Green ha servido a esta comunidad durante años. Es difícil creer que actuara de la manera que describe. Martha levantó la pila de papeles firmados, su voz firme. Este es el testimonio de cada persona que se ha visto afectada por las acciones del oficial Green. Cada nombre en esta lista representa una historia de miedo, intimidación y acoso. Puede que no tengamos imágenes de video o grabaciones de audio, pero tenemos la verdad, y eso es más poderoso que cualquier placa. Willis se movió incómodo, su mirada se oscureció. El alcalde Hale, que permaneció inexpresivo. La tensión en la sala creció a medida que el silencio se extendía. El peso de las palabras de Martha se posó sobre los miembros del consejo como un pesado sudario, y luego, desde el fondo de la sala, una voz rompió el silencio. Tengo una historia que compartir. La multitud se giró para ver a Emma, la madre soltera que había hablado en una de las primeras reuniones del grupo. Ella dio un paso adelante, su rostro pálido, pero resuelto. Sus manos temblaban levemente mientras las juntaba. Mi hijo fue acosado por el oficial Verde, solo tenía 16 años. Verde lo detuvo cuando regresaba a casa de la escuela, lo acusó de estar tramando algo solo porque caminaba solo. Asustó tanto a mi hijo que no quiso salir de la casa durante semanas, ni siquiera fue a la tienda. Por mí. La voz de Emma se quebró, pero presionó sus ojos brillantes con determinación. Nadie debería tener que vivir con miedo, especialmente en un niño, y no me quedaré de brazos cruzados, y dejaré que esto le pase a nadie más. Sus palabras tocaron una fibra sensible. La verdad de su dolor resonó con la multitud. Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación a medida que más personas comenzaron a hablar, compartiendo sus propias historias, cada una sumando a la montaña de evidencia contra Green. El concejal Willis parecía visiblemente incómodo ahora, moviéndose en su asiento mientras más y más voces se unían al coro de quejas. El alcalde Hale levantó la mano pidiendo orden, pero el impulso ya se había apoderado. La gente ya no se contentaba con sentarse en silencio, ya no estaba dispuesta a ignorar los males que habían plagado su ciudad. Y luego, cuando la habitación cayó en un silencio tenso, las puertas se abrieron y entró el oficial Green en persona. Caminó con una confianza petulante, su mirada recorrió a la multitud como si los desafiara a continuar. Tomó su lugar al frente de la habitación, su expresión era de desdén apenas disimulado. Martha sintió una oleada de ira cuando lo miró, su resolución se endureció. No daría marcha atrás, no ahora, no después de todo por lo que habían luchado. Green se dirigió al consejo con un tono tranquilo y practicado. Sus palabras estaban mezcladas con un desprecio apenas velado. Damas y caballeros, he servido a esta comunidad durante más de una década, he dedicado mi vida a mantener esta ciudad segura, y ahora estoy siendo atacado por acusaciones infundadas de personas que no entienden y las presiones de la aplicación de la ley.
Hizo una pausa y miró a Martha, su expresión era fría y calculadora. Señorita Johnson, aquí está equivocada, tomó un simple malentendido y lo convirtió en un ataque a mi carácter. Soy un oficial respetuoso de la ley y no he hecho nada más que servir a esta ciudad con honor. Martha apretó los puños sintiendo la frustración. Se levanta dentro de ella como Verde retorció la verdad convirtiéndose en la víctima. Ella sabía que sus palabras fueron calculadas diseñadas para dudar en las mentes de los miembros del consejo, pero también sabía que tenía la verdad de su lado. Sarah se inclinó y le susurró a Martha: no dejes que te intimide, estamos aquí contigo. Sacando fuerza de sus aliados, Martha se puso de pie una vez más dirigiéndose directamente al consejo. El oficial Verde puede negar estas acusaciones, todo lo que quiera, pero la gente en esta sala sabe la verdad, la han vivido. Esto no es solo un malentendido, es un patrón de comportamiento, uno que ha lastimado a demasiadas personas durante demasiado tiempo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas, claramente dividido entre las acusaciones y las negaciones confiadas de Green. El alcalde Hale se aclaró la garganta, escribió su mirada pasando de Martha a Verde. Esto es un asunto serio, dijo lentamente, no podemos tomar una decisión basándonos solo en palabras, necesitamos revisar toda la evidencia, escuchar a todas las partes involucradas y realizar una investigación exhaustiva, solo entonces podremos determinar el curso de acción apropiado. No fue la victoria decisiva que Martha había esperado, pero fue un paso en la dirección correcta. El consejo se había comprometido a una investigación, y eso era más de lo que podría haber pedido. Solo hace unas semanas, cuando la reunión llegó a su fin, Martha sintió una sensación de alivio mezclada con una incertidumbre persistente. Había luchado con todo lo que tenía y aunque la batalla estaba lejos de terminar, sabía que las ruedas de la justicia finalmente estaban comenzando a girar, pero cuando salió de la reunión vio a Verde de pie junto a la puerta, su expresión oscura y amenazante. No dijo una palabra, pero el mensaje y su mirada eran claros. Esto no había terminado ni por asomo. Martha sintió un escalofrío recorrer su columna, pero cuadró los hombros negándose a dejar que el miedo dictara sus acciones. Había llegado demasiado lejos, luchó demasiado para dar marcha atrás. Ahora, con sus aliados a su lado, vería esta lucha hasta el final sin importar el costo. Mientras caminaba, Martha salió al aire fresco de la noche. Sabía que la parte más difícil de la batalla aún estaba por venir, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Había encontrado su voz y no la silenciaría nuevamente. Los días posteriores a la reunión del consejo estuvieron llenos de una tensa y tranquila anticipación. Los rumores se arremolinaban en la ciudad sobre la investigación del oficial Green. Aunque algunos dudaban de que se produjera algún cambio real, Martha y su grupo de seguidores seguían teniendo la esperanza de que el consejo se hubiera comprometido a revisar las acusaciones, y, por primera vez, hubo un atisbo de responsabilidad. Pero Green no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Comenzó a aparecer a horas inusuales siguiendo a Martha, mientras hacía recados esperando afuera de su casa con su patrulla en ralentí bajo las luces de la calle como si la desafiara a dar el siguiente paso. Su presencia se cernía sobre ella como una nube oscura, un recordatorio constante de la amenaza que representaba, pero Martha se negó a dejar que su táctica de intimidación sacudiera su determinación. El grupo de Martha continuó reuniéndose en secreto, compartiendo actualizaciones sobre la investigación y planificando sus próximos pasos. Sarah, siempre resiliente, los alentó a mantenerse firmes, recordándoles que la desesperación de Green fue una prueba de que sus acciones de AC estaban teniendo un impacto. Cada reunión fortaleció su resolución y a medida que pasaban los días, más personas se unieron a su causa que no estaban dispuestas a permanecer en silencio ante la injusticia. Luego, una noche fresca, Martha recibió una llamada del alcalde Hale. Sonaba cauteloso, casi nervioso, cuando le informó que la investigación estaba completa y que el consejo estaba listo para anunciar su decisión. La noticia envió una onda de anticipación a través del grupo y acordaron reunirse en el salón del consejo la noche siguiente para escuchar el veredicto juntos. El salón del consejo estaba lleno cuando llegaron, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Martha se sentó en la primera fila flanqueada por Sarah y Jacob, su corazón latía con fuerza mientras esperaba que comenzaran los procedimientos. Green también estaba presente, sentado con un grupo de sus aliados cerca. L aparte de atrás de la sala, su expresión era tranquila, casi petulante, como si ya hubiera decidido el resultado a su favor. Los miembros del consejo tomaron sus asientos, y el alcalde Hale dio un paso adelante, aclarándose la garganta mientras comenzaba a hablar. Gracias a todos por venir. Después de una revisión exhaustiva de las quejas y testimonios presentados, hemos llegado a una decisión con respecto a la conducta del oficial Green. Este no ha sido un proceso fácil y apreciamos la paciencia de todos los involucrados. Hizo una pausa mirando a la multitud con una expresión cuidadosamente neutral. El consejo ha determinado que las acciones del oficial Green violaron tanto los estándares éticos de nuestra fuerza policial como la confianza depositada en él por la comunidad. Con efecto inmediato, el oficial Green será relevado de sus funciones en espera de una mayor investigación y acción disciplinaria. Un murmullo de conmoción y
Alivio se extendió por la sala y Martha sintió una ola de emoción invadirla. Miró a Sarah, que le apretó la mano con una sonrisa, y a Jacob, que sonrió. Sus ojos brillaban de orgullo. Esta era la victoria por la que habían luchado, la justicia que habían exigido. El rostro de Green se oscureció cuando se puso de pie. Su compostura se deshizo. Esto es una broma, escupió, su voz mezclada con furia. Le he dado años a esta ciudad, protegí a esta gente, y así es como me lo pagan. El alcalde Hale levantó la mano. Su tono firme. Oficial Verde, por favor, siéntese. El consejo ha tomado su decisión. Pero Verde no había terminado. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Martha, un brillo peligroso en su mirada. Esto no ha terminado, siseó su voz baja y amenazante. Crees que has ganado, pero no has visto lo último de mí. Martha sostuvo su mirada. Su propia expresión inquebrantable se negó a dejar que la intimidara. No, después de todo por lo que había luchado, podía sentir la fuerza de sus partidarios a su alrededor, un frente unido que Verde ya no podía sacudir. La reunión del consejo se levantó, y cuando la multitud comenzó a dispersarse, Martha se encontró rodeada de amigos y vecinos, cada uno ofreciendo palabras de apoyo y gratitud. Emma, la madre cuya historia había ayudado a impulsar su lucha, abrazó a Martha con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Gracias, Martha. Ella susurró, tú hiciste esto, tú hiciste que esto sucediera. Martha sonrió sintiendo la calidez de la comunidad a su alrededor. Lo hicimos todos, fueron nuestras voces juntas las que hicieron la diferencia. Cuando salió del salón del consejo esa noche, Martha sintió una sensación de paz que no había conocido en años. La lucha había sido larga y dolorosa, pero había valido la pena. Había recuperado su dignidad, su voz, y al hacerlo, había ayudado a traer justicia a una ciudad que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Las semanas siguientes trajeron una nueva sensación de esperanza a la ciudad. La partida de Green envió un mensaje poderoso, un recordatorio de que nadie estaba por encima de la responsabilidad. El cambio era posible cuando la gente se mantenía unida. El grupo de Martha continuó reuniéndose, enfocando su atención en nuevos objetivos, abogando por la reforma, apoyando a las víctimas de la injusticia, y asegurando que las voces de la gente nunca más fueran silenciadas. Una noche, mientras Martha caminaba por el ahora familiar parque, se detuvo junto a la fuente. Su corazón se llenó de un orgullo tranquilo. Pensó en sus padres, en su fuerza y resistencia silenciosas, y sabía que estarían orgullosos del camino que había elegido, el legado que le habían transmitido. Era el de la valentía de nunca dar marcha atrás en el camino. Cara de adversidad, y ella continuaría honrando ese legado, llevando su fuerza con ella mientras avanzaba. Mientras estaba allí parada, Sarah se acercó, su expresión pensativa. Es difícil de creer que se acabó, dijo suavemente. Martha sonrió mirando a la joven que había sido su aliada, su amiga a través de todo. No ha terminado, respondió, un toque de determinación en su voz. Solo el comienzo. Sarah asintió, su mirada llena de admiración. Tienes razón, todavía hay trabajo por hacer. Caminaron juntas por el parque, una al lado de la otra, el peso de la piel levantándose mientras miraban hacia el futuro. Martha sabía que la lucha por la justicia nunca terminaría realmente, pero estaba lista para ello, lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Había encontrado su voz, y con ella había encontrado un nuevo sentido de propósito. Cuando llegaron al borde del parque, Martha miró hacia atrás, una última vez sintiendo la fuerza silenciosa del pueblo que la rodeaba. Había recuperado su dignidad, su voz, y sabía que ya no estaba sola. Con sus amigos a su lado, continuaría defendiendo la justicia para sí misma, y para todos los que vinieran después de ella. El aire de la noche era fresco, lleno del aroma de las hojas de otoño, y la promesa de un nuevo comienzo, y mientras Martha caminaba a casa, supo que el legado de resiliencia y coraje que había heredado viviría, llevado adelante por cada voz que se atreviera a hablar contra la injusticia. Esta era su victoria, su legado, y era solo el comienzo. Gracias por mirar, no olvides suscribirte para que no te pierdas nuevas historias, y asegúrate de ver los otros videos en el canal, hay más por venir.